Hola, buenos días. ¿Ya están todos listos?
diagnostican en etapas. Y este nada más se lo pone aquí. El 65% se diagnostican en etapas avanzadas. Una etapa avanzada de cualquier tipo de cáncer te va a disminuir de manera importante la posibilidad de curación, pero además va a incrementar el riesgo de morbilidad secundario a los tratamientos que usamos en los pacientes con cáncer. Aquí realmente nos dice que en general en México vamos a ver que ya incrementó un poquito. La supervivencia no era del 20, sino del 40, pero seguiría siendo sumamente baja. Y lo más triste, ¿no? Al año en México se mueren 2,300 niños por cáncer. Ya no. Ahí está. Esa. Esta gráfica es bien importante porque aquí nos está hablando de qué tan tarde llegan los pacientes a la atención. Es una gráfica del 2015, sin embargo no ha cambiado mucho. En colores, por ejemplo, el azul son las etapas 1, el rojo el 2, el verde en 3 y el morado son etapas 4. Aquí vemos algunos de los diagnósticos que hay en niños en relación a los diferentes tipos de cáncer. Y vean, por ejemplo, que es el neuroblastoma, la mayoría de los pacientes llegan de manera tarde. De por sí que este tumor es agresivo, llegar tarde nos quita muchísimo la posibilidad de curación. Los tumores renales, que son muy curables, pero si llegan tarde disminuyen la posibilidad. Vean, si sumamos la etapa 3 con la etapa 4, casi es el 70% de los pacientes que llegan tarde. Los tumores renales pueden ser asintomáticos, son en los primeros años de vida, los primeros 3 años de vida del paciente, y lo único que hay que hacer es llevarlo a revisión y tocarles la pancita y ver que no haya una tumor que se palpe en la pancita, ¿no? Eso es hacer diagnóstico oportuno, llevar al niño a consulta incluso cuando está sano. Los tumores germinales, que también son muy curables, el 50% llegan tarde. Entonces, todavía nuestra posibilidad de diagnóstico oportuno, que es el azul, el 1 y el azul y el rojo, pues queda muy por debajo de la manera en que estamos haciendo diagnósticos tardíos. Y este es el resultado. Entre más tarde llega el paciente, vean qué diferencia existe en un paciente que llega en una etapa 4, que solamente tiene una posibilidad de 36% de supervivir, contra un paciente que llega en etapa temprana, que casi es el 80%. Entonces, es tan importante por esta razón conocer los principales signos y síntomas de cáncer infantil en los niños y en los adolescentes. Si lo vemos por tumor, por porcentaje, yo dije que los linfomas, los tumores germinales tienen una supervivencia casi del 100%. Sin embargo, el hecho de que lleguen más tarde en nuestro país, alcanzamos apenas el 70%, por aquí el 76%, y esto debería de ser más alto. La media nacional, entonces sí, ya con estos datos para esta fecha, que ahorita puede ser un poco más alta, es como del 50%, a lo mejor ya estamos llegando al 60%, sigue siendo baja, ¿no? Y sigue faltando diagnóstico oportuno. ¿Por qué el niño llega tarde? ¿Por qué no llega a tiempo a la atención? Hay 3 factores importantes para que un niño llegue a tiempo, y nosotros como médicos estamos involucrados en 2, y en uno quizás el niño y quizás la familia. Cuando un niño empieza con un dolor en la rodilla, por ejemplo, que es un tumor óseo, que es más frecuente ahí en la rodilla, y si a la mamá le dices que me duele la rodilla, y la mamá dice, ay, pues yo creo que fue porque andabas jugando, porque estabas jugando básquetbol o alguna cosa así, y no le toma mucha importancia porque nadie le informó a la mamá que el tumor más frecuente en los adolescentes de tipo óseo es en la rodilla, hasta el 60%. A lo mejor no se lo vamos a decir de esa manera, pero sí le podemos decir que un adolescente alto,
que le duele la rodilla, hay que atenderlo porque la posibilidad de que sea un tumor puede existir. A lo mejor no es alta, pero puede existir. Si la señora lo sabe, a lo mejor lo va a llevar con el médico de primer contacto. Pero si no lo sabe, ahí empezamos a retardar el diagnóstico. Resulta que sí lo sabe y entonces llega con el médico de primer contacto, ¿no? Empieza la atención personalizada. Si el médico de primer contacto, el médico familiar, que ya no es tan frecuente, no tiene en su cabeza justamente la misma información que de otra manera se le pudiera decir a la mamá, pues a lo mejor decía, ay, pues tómate una Naproxen y a lo mejor se te va a quitar, piensa igual, es por el ejercicio o incluso por el crecimiento, que aquí hay una controversia, y entonces ahí queda. No le da un seguimiento, no piensa que puede haber algo ahí, que pudiéramos tomar una radiografía y no lo hace y entonces se retrasa. ¿Qué pasa si sí? Vino a esta plática o a otra plática de diagnóstico oportuno y dijo, ¿sabes qué? Yo vi que hay que tomar una radiografía comparativa, API y lateral, y entonces podemos diagnosticar de manera oportuna un tumor que está creciendo. Pero sí lo hace y entonces dice, pero aquí no lo podemos atender, se va a tercer nivel o a segundo nivel como nosotros, y entonces la mamá lo pensó, haciendo las cosas bien, el médico de primer contacto también, le toma la radiografía, ve una lesión ahí y lo manda a tercer nivel. Tercer nivel, a lo mejor lo primero sería, sí, ya viene, mándalo a oncología y estamos haciendo diagnóstico oportuno. Pero ¿qué pasa si la mamá no lo piensa, si el médico tampoco? Por casualidad llega ya cuando la bola está grande o no tan grande, y en el mismo tercer nivel pueden pasar dos cosas, que venga mal referido y lo mandan a reuma, que no tengamos la quimioterapia, que no haya el cirujano, que no haya oncólogo, y eso es retraso. Entonces son tres factores por los cuales los niños se pueden retrasar: que no llegue a tiempo, que quien lo ve de primera vez no lo piense y que a donde llegue no se tenga la infraestructura y el personal adecuado para tratar a un niño con cáncer. Entonces son los principales factores por los cuales se puede retrasar. Ahora, vamos a hablar, ya entendiendo el contexto de por qué es tan importante el diagnóstico oportuno, de algunos de los principales signos y síntomas que se asocian con los principales diagnósticos de cáncer, tanto en el niño como en el adolescente. En esta diapositiva van a ver que aquí hay rojo, que aquí hay azul, verde y amarillo. Quise ponerlo en colores para al final hacer una conclusión de qué diagnóstico podemos llegar conociendo estas características asociadas a cáncer. Empezaríamos con fiebre. Si nosotros pensamos en un niño menor de 5 años, que es más frecuente la leucemia a esa edad, entre los 2 y los 5 años, y pensamos que puede tener fiebre, yo creo que los que son papás o los que tienen primitos o sobrinos o los médicos que se encuentran aquí, a los 5 años cualquier niño alguna vez en su vida ha tenido fiebre, ¿sí? Todos. ¿Por qué? Porque la fiebre a esta edad más frecuente es por virus y entonces es muy fácil que se infecten si van a la escuela, a la guardería. La fiebre por virus dura 3 días, se autolimita casi siempre, le demos o no le demos tratamiento, no hay que dar antibióticos, o a lo mejor 5 días y a lo mejor dura un poquito más si hay una infección bacteriana asociada. Nunca dura más de 2 semanas. Entonces, aquí empezamos a ver cuándo un signo o síntoma puede relacionarse con cáncer. Hablando específicamente de la fiebre, pues es aquella que puede durar más de 2 semanas con o sin foco infeccioso aparente. Esto es importante. A lo mejor el niño tiene fiebre, lo revisamos y no encontramos dónde está la infección. Es un dato importante. Si esa fiebre además se presenta por alguna característica o por alguna cuestión fisiopatológica del ciclo circadiano, esta fiebre asociada a neoplasia puede presentarse más por la tarde-noche. Es otra característica. Entonces ya llevamos 2, larga evolución y presencia más tarde-noche.
Ya lo había dicho, lo revisan y la garganta bien, la pancita bien, todo bien. Aparentemente no hay una infección que yo pueda ver clínicamente. Si habláramos solamente de la fiebre, estas características ya tienen que llamar mi atención. Ya es un foco rojo que algo no está bien. Si ese niño con estas características además lo llevan a revisión, a la exploración física, muy probablemente vamos a encontrar un signo o síntoma asociado. Casi nunca se presentan solos, pero pudiera ser el caso que solamente fuera la fiebre. Si me lo llevan y lo exploro, claro que a lo mejor le voy a encontrar en la pancita hepatoesplenomegalia, a lo mejor le voy a palpar ganglios, cuando le quito su ropita, le voy a ver equimosis o petequias, y entonces eso va a incrementar la posibilidad de que esté asociado con alguna neoplasia hematológica, hablando específicamente de leucemias y linfomas. Otro dato que tenemos que conocer las características es cuando un niño se pone pálido. Como pediatra, seguramente los que están aquí, una consulta frecuente puede ser que la mamá diga, es que el niño está pálido. Es también muy frecuente que digan, tiene manchas blancas en la cara y entonces por eso lo traje. Pero ve el niño, entra y está activo y salta y corre y a lo mejor lo que tiene es una pitiriasis versicolor por el sol y el polvo y hay que ponerle por ahí algunas cosas. Pero entonces, ¿qué palidez? Sí, es importante aquí señalar que el cáncer en el niño no es una enfermedad crónica, es una enfermedad aguda. Más o menos de que el niño empieza con leucemia, que empiezan a cambiar sus células en la médula ósea, a que hacemos el diagnóstico, se calcula un promedio de 6 semanas. Eso también es importante, no son enfermedades crónicas. El cáncer infantil es una replicación muy rápida cuando la célula se daña, que como oncólogo nos conviene porque son más susceptibles a quimioterapia que el adulto, que suele ser la replicación de la neoplasia un poco más lenta. Pero entonces, hablando de la palidez, ¿cuál sí? Pues una evolución aguda. Y esto a veces puede ser visto por el maestro que ve todos los días la carita del niño y entonces dices que de las últimas 2 o 3 semanas este niño ha cambiado su color y se ve más pálido. Entonces, una palidez que se presenta progresiva y rápida, progresiva y en pocas semanas o en pocos días. Además, pues puede tener astenia, adinamia. La palidez es por la baja de hemoglobina, por la falta de producción de glóbulos rojos en los niños que tienen leucemia o por algún tipo de sangrado. Entonces, baja la concentración de eritrocitos y esto hace que se manifieste como palidez. Entonces puede estar cansado, puede dejar de jugar, de tener ganas de hacer cosas. Y esto sería solamente hablando de palidez. Igual me lo llevan por esa razón, lo reviso y igual puedo encontrar alguna otra característica clínica que ya unada con la palidez, más hepatoespleno, más algún tipo de sangrado, bueno, pues ya crece también la posibilidad diagnóstica de una leucemia principalmente. Estos dibujitos que están viendo aquí, hay un manual que a mí me gustó mucho para, pues a lo mejor para enseñar al papá, para enseñar al mismo niño sobre los signos y síntomas de cáncer, que es un manual de detección oportuna del cáncer infantil de la Fundación Teletón, que la encuentran donde quieran, ¿no? Entonces, es un buen elemento para si quieren revisar esto después de la plática. Y el sangrado, yo creo que este dato asusta mucho al papá o asusta mucho al médico porque un niño que sangra de repente es alarmante. Entonces, ya dije yo, bueno, es que puede haber disminución de glóbulos rojos y por eso está la palidez en la médula ósea cuando el niño se enferma de leucemia, pero también hay disminución de plaquetas y en algunos casos también se puede afectar la coagulación. Los factores de la coagulación pueden estar afectados en algunos casos de leucemia y eso como consecuencia darnos como manifestación sangrado. ¿Qué sangrados pueden estar relacionados con leucemia?
vamos a ver sitios que son poco frecuentes. Yo dije, la leucemia es más frecuente entre los 2 y los 5 años y entonces a esa edad generalmente los niños son muy activos y si los revisamos van a tener quimosis en su cuerpo por contacto y van a haber moretones en diferentes fases de maduración. ¿Cuáles equimosis o cuáles petequias no son normales? Aquellas que se encuentran en sitios que no son de roce. Una equimosis que aparece en cara, en tronco, de manera espontánea, no es normal. Algo que yo considero foco rojo es cuando va el niño a revisión y le abren la boquita y a lo mejor vamos a encontrar petequias en paladar blando completamente anormal. Cuando abrimos esa misma boquita del bebé y además de las petequias están inflamadas las encías, a lo mejor ahí estamos encontrando ya infiltración. La leucemia suele infiltrar las mucosas y parece una gingivitis. Entonces, esas petequias tampoco son normales. Hemos tenido alguna paciente que la única manifestación que tenía era que le habían sacado una muela. Y entonces no paraba de sangrar de donde había tenido la muelita y la mamá la llevó porque se puso muy pálida. Cuando llegó al hospital tenía hemoglobina como de 3 o 4 y por el sangrado constante, la falta de producción, le hicimos una biometría y bueno, finalmente el diagnóstico fue una leucemia. Puede ser muy inespecífico los datos, pero generalmente son muy característicos y no están solos, no es solamente el sangrado, no es solamente la fiebre, sino se combinan las manifestaciones clínicas. Cualquier sangrado que aparezca por orina, por excremento, es anormal. A veces una manifestación puede ser epistaxis, ¿no? Pero la epistaxis, la mayoría, o algunos no la mayoría, pero sí varios niños pueden tener fragilidad capilar de su naricita y sangran porque cambia el clima, porque tienen gripa, y entonces es frecuente, ya tiene el antecedente. A lo mejor a él lo tendríamos que enviar a otorrino, pero aquel niño que sangra de primera vez, que nunca había sangrado por nariz, pero que además las medidas de control que hacemos para que deje de sangrar no funcionan, son hemorragias de difícil control, bueno, también ahí hay que sospechar que algo no está bien. Si además tiene cualquier otro signo acompañante o síntoma de los que he mencionado, nuevamente incrementamos la posibilidad diagnóstica. Este dato, yo decía palidez, a lo mejor el pediatra le dicen o lo llevan al niño, pero a mí como oncóloga algo que me consultan mucho son crecimientos ganglionares, ¿no? Es lo que más nos alarma y a lo mejor es lo que más se nos queda cuando vemos estas pláticas, crecimientos ganglionares, pero hasta los crecimientos ganglionares debemos saber cuándo sí y cuándo no. Primero, fisiológicamente los niños hasta los 12 años es normal, si no tienen ninguna otra manifestación clínica, que tengan crecido los ganglios. O sea, ahorita después de esta plática llegan y tocan a un niño menor de 12 años, sus hijos, su sobrino le tocan el cuellito, a lo mejor le van a sentir un ganglio, ¿no? O le tocan la ingle y también le pueden sentir un ganglio. Entonces, a lo mejor es completamente normal si todo lo demás está bien. Hay dos puntos importantes en relación a crecimientos ganglionares. Uno, en dónde está creciendo y dos, la evolución y el tamaño. Hay sitios anatómicos donde más los tocamos, pues es en el cuello. Pero hay sitios anatómicos que si lo tocamos de primera vez, ya es un dato de alarma. ¿Cuál sería? En la región supraclavicular. Todo crecimiento en región supraclavicular hay que atenderlo de inmediato. Puede estar relacionado con un linfoma, puede ser una infección grave, nos ha tocado ver tuberculosis por crecimientos en regiones supraclaviculares. Entonces, esa localización no es normal. Quizás en segundo lugar, podríamos pensar en los atrás de la oreja, los retroauriculares, también no es tan normal que los veamos ahí. Ahora, en relación al tamaño y hablando ya de la evolución, ¿qué pasa en los del cuello? El cuello tenemos un límite para decir es normal o no. Hasta menos de 1 centímetro, si no tiene otra característica clínica, puede ser normal.
Al paciente que tiene un ganglio de más de 1 centímetro en el cuello, más otra manifestación, hay que ver qué está pasando. En la ingle, que también es frecuente que crezcan los ganglios linfáticos, el límite puede ser 1.5 centímetros. Ahora, ese ganglio, si está muy crecido, ya lo exploramos y vimos que no tiene o sí tiene alguna manifestación clínica. ¿Por qué crecen los ganglios? En el cuello sobre todo, casi en el 90% están relacionados con alguna infección, que puede ser dental, la garganta, el oído. Entonces, a esos pacientes con crecimientos importantes, podemos darle tratamiento. Yo hasta ahorita no había hablado de nada de tratamiento, pero en estos casos, por la relación tan importante con infecciones, sí podemos dar un analgésico, un antiinflamatorio, como la combinación paracetamol-naproxen, e incluso pudiéramos agregar algún antibiótico, porque puede ser gran positivo la mayoría de las infecciones, y entonces dicloxa, podemos darle al paciente amoxicilina y clindamicina, son los antibióticos que se pueden dar. De hecho, bueno, podemos decir que si el crecimiento es de la mitad para arriba por la relación con los dientes, la mejor opción sería clinda, y del cuello para abajo quizás pudiéramos dar dicloxa a las dosis indicadas, y la mayoría de los niños a las 2 semanas ya no van a tener crecimientos ganglionares. Si ese ganglio ya le di el tratamiento y lo cito en 2 semanas y el ganglio a pesar del tratamiento creció, ya no es normal. Termina el tratamiento y se mantiene del mismo tamaño sin disminución, tampoco es normal. Pero si además lo exploro y encuentro alguna otra característica clínica, hay que tomar una biopsia y pudiera estar relacionado con un linfoma principalmente. Hasta aquí serían signos y síntomas relacionados con leucemias o linfomas, que son neoplasias hematológicas. Hay una enfermedad, una neoplasia, que lamentablemente llega muy tarde. Por la naturaleza de la enfermedad no es tan de buen pronóstico, pero además llega sumamente tarde, que son los tumores de la cabeza. Los tumores de la cabeza pueden tener manifestaciones. Si está en la cabecita, pues una manifestación, si empieza a crecer ahí algo adentro, pues sería dolor, ¿no? Que sería cefalea. Igual, ¿qué cefalea? Igual que los otros signos y síntomas, pueden estar relacionadas con un tumor. La cefalea, para empezar, en las primeras etapas de vida, es poco frecuente. El tumor o los tumores de la cabeza se presentan con mayor frecuencia en la edad escolar. A esa edad que un niño les diga si está sano, que les duele la cabeza, es completamente raro, ¿no? Si no tiene alguna infección. Entonces, inicialmente puede decir que le duele la cabeza por la mañana. La localización que vemos más frecuente de un tumor en la cabeza es infratentorial, ¿no? A donde está el cerebelo, atrás. Sabemos que por ahí circula el líquido cefalorraquídeo. Si todavía queda permeable el líquido cefalorraquídeo, cuando el niño se acuesta, puede ser que el tumor obstruya transitoriamente por la noche, y entonces el líquido cefalorraquídeo se queda en la cabecita y puede decir, es que me levanto y me duele la cabeza. Se levanta, si todavía no hay una obstrucción total, el líquido empieza a fluir normalmente o más normalmente, y dice, es que pasa el día y se me quita el dolor. Esa puede ser la primera característica. Ahí tendríamos que hacer el diagnóstico. Puede ser que no le hacemos mucho caso, la mamá le dice, pues está bien, el doctor lo revisa, todo bien, y de repente está dormido y dormido despierta diciendo que le duele la cabeza. Es completamente anormal. Ya cuando el niño vomita, que sería la otra signo acompañante, cefalea más vómito en proyectil, el tumor ya obstruyó el líquido y entonces el agua se queda arriba y a lo mejor ya estamos hasta ante un cráneo hipertensivo, el diagnóstico es tardío, ¿no? ¿Qué otras 2 características sutiles puede tener un niño con un tumor en la cabeza con cefalea? Si está atrás,
acá el tumor, bueno, pues hay dos características clínicas como la visión doble, ¿no? La diplopia puede ser otra manifestación aunada a la cefalea o también por la localización, la marcha táxica. Entonces, si le doy la cabeza más, le dice al profesor que ve doble el pizarrón o lo ven caminar en el recreo en la casa y camina como borrachito, pues eso es completamente también anormal y hay que estudiarlo, ¿no? Uno de los últimos casos que vi, el niño la mamá fue al consultorio porque el niño le decía, es que veo dos mamis. O sea, esa fue como una frase así muy característica que el niño decía, es que veo dos mamis. Entonces tenía diplopia y tenía un tumor en la cabeza, ¿no? Y tenía cefalea con todas las características que les acabo de mencionar. Entonces, esto a mí me encantaría que hiciéramos más diagnósticos oportunos, ¿no? Pero si no lo tenemos aquí, pues no lo vamos a pensar. Y algo que no es lo más frecuente, los cánceres más frecuentes en el niño son la leucemia, los linfomas, que fue de los primeros signos y síntomas que mencioné, y después los tumores de la cabeza en nuestro país. En el mundo refieren tumores de la cabeza como segundo lugar. Sin embargo, lo que yo veo que llega más tarde y es muy triste son los niños y los adolescentes con tumores de hueso y con tumores de tejidos blandos. Acaba de llegar un niño, 17 años, con una bolota en la rodilla, múltiples metástasis pulmonares, está intubado con muy poquitas posibilidades de sobrevivir porque las metástasis le ocasionaron neumotórax bilateral. Entonces, esos niños, por mucho que le hagamos, la posibilidad de sobrevivir es como del 20%. Entonces, sí me preocupa las bolas grandes que llegan porque hay poca posibilidad de curarlos. Ahora, el cáncer más frecuente de los huesos es el osteosarcoma. Ya lo había mencionado, el osteosarcoma casi el 60% se va a presentar en los huesos que llegan a la rodilla, ya sea en el fémur, en la tibia, en el peroné, en las partes distales. Entonces, el 60% es ahí. ¿Qué otra característica pudiéramos relacionar con un tumor del hueso? Más frecuente en el sexo masculino y en el adolescente. Entonces, con esas tres, pudiéramos ver si es un adolescente que llega y generalmente es unilateral, con dolor en una rodilla, todavía sin aumento de volumen. Él puede mencionar que el dolor en la mañana no le duele y que empieza a hacer actividad, en la tarde hay más dolor, a diferencia del que yo mencionaba de la cefalea. Entonces en el día está bien y por la tarde le duele más, ¿no? Había una niña igual que ella lo describía perfecto, así como de libro, es que yo amanecía bien y luego hacía actividad y en la tarde me dolía. Y decía la misma niña, mi mamá me daba una pastilla y se me quitaba el dolor. Inicialmente el dolor puede ceder con analgésicos. Y ella decía, pero después me daba la pastilla y no se me quitaba el dolor. Entonces, si el tumor sigue creciendo en el hueso, va a llegar un momento que rompe la cortical. Al romper la cortical del hueso, el dolor ya no se quita tan fácil con analgésicos. Entonces, ya se salió del hueso. Esas son las características del dolor y pudiera ser también de los niños. La segunda manifestación después del dolor, pues yo dije, empieza a crecer, se sale del hueso, llega a los tejidos blandos y hace una bola. Y entonces la segunda manifestación clínica sería aumento de volumen. El aumento de volumen ya no estamos haciendo un diagnóstico oportuno. El aumento de volumen ya el tumor salió del hueso, se mete a la grasita, se mete al músculo, puede invadir ahí los nervios, los vasos que pasan por ahí y entonces muy probablemente ya no es oportuno. Y no es oportuno primero para la vida.
todos los niños con cáncer, lo primero que tenemos que pensar es en salvar su vida. Si nosotros dejamos cualquier cáncer del niño a una evolución natural, no le diagnosticamos, no le damos tratamiento, no existe posibilidad de curación. Lo segundo que tendríamos que ver, por ejemplo, en el caso de un tumor, es salvar la pierna. Que al papá y a la mamá, muchas veces antes de pensar en la vida, es, sobre todo en las mujeres, muy difícil que acepten que hay que quitar la pierna. Y nosotros como oncólogos y como cirujanos oncólogos, desde que el paciente llega, debemos saber con todos los estudios que hacemos si ese niño es candidato para preservación o no de la extremidad. Entonces, desde que llega tenemos que informar al familiar que la posibilidad de quitar la pierna para poder salvar la vida es alta. Y muchos no aceptan, bueno, no tantos, pero sí hay algunos que no aceptan tratamiento. Entonces, sí necesitamos que lleguen a tiempo, primero para salvar la vida y después, si es posible, salvar la extremidad, ya sea la mano, la pierna, algunos son en mandíbula y bueno, ahí no hay tanto problema en pérdida. Y ya con estos datos podemos más o menos asociar lo que yo mencioné de cada uno con algunas neoplasias, ¿no? Yo dije, acuérdense que rojo, hablamos de fiebre, palidez, sangrado y puede ser una leucemia. Hablamos de características de crecimientos ganglionares y a lo mejor si lo hacemos correctamente podemos diagnosticar un linfoma. Yo hablé en verde cefalea, con esas manifestaciones puede ser un tumor en la cabecita y del dolor óseo aunado a algunas otras características clínicas. Bueno, podemos hacer diagnóstico oportuno de un osteosarcoma, de un sarcoma de Ewing, ¿no? Entonces, esta sería más o menos lo que no más o menos, exactamente a lo que está asociado las características clínicas y los diferentes tipos de neoplasia. En esta plática que a mí me gusta mucho dar y dejar así como por lo menos la intención de pensar en qué signo, síntoma o qué característica puede estar relacionado con cáncer infantil. Hasta ahorita por ahí mencioné una radiografía, no he hablado de ningún estudio diagnóstico complementario, es solamente clínica. No hablamos ni de la característica que va a tener la biometría hemática, quizá la radiografía porque me interesa, a lo mejor en el niño con un tumor en la cabeza podríamos tomar de primera intención una tomografía, pero lo más importante es tener los principios clínicos o los principales signos y síntomas clínicos en nuestra mente para cuando nos llegue un paciente con estas manifestaciones. Entonces, a lo mejor aquí sí vamos a tomar una biometría, vamos a encontrar cambios quizás en la biometría o quizás no. Entonces, no todo lo que no dice los estudios diagnósticos se descarta. Un 5% de los niños con leucemia pueden tener una biometría normal, ¿no? Porque nuestra médula ósea es tan buena que con el 20% que trabaje todavía se puede reflejar en una biometría normal. Quizás aquí un ultrasonido, vamos a complementar el ultrasonido. ¿Qué nos da el ultrasonido como característica? Aumento de la vascularidad. El aumento de la vascularidad en un ultrasonido es o incrementa nuestra sospecha clínica de linfoma. Aquí sí, cuando sospechemos de un tumor de la cabeza, el pronóstico no es bueno, son muy agresivos. A lo mejor aquí de primera intención sí me arriesgo a tomar un estudio como una tomografía o una resonancia si se puede. Y en los tumores de hueso a veces no se pueden ver, a diferencia de otros tumores, en radiografías simples. Y bueno, completar lo que mencionamos al principio, el papá sabe, el médico de primer contacto sabe y a donde llega tienes lo necesario para tratar. Eso es hacer diagnóstico oportuno y eso es salvar vidas. Y ahorita pues nos tendríamos que preguntar aquí en el Hospital de la Mujer, pues si hay tomografía, si hay pediatras, si hay traumatólogo. Y el cáncer en el neonato es muy raro, pudiera haber cáncer en neonatal,
pero es sumamente raro. Sí hemos tenido de aquí del Hospital de la Mujer 2, no me acuerdo si 1 o 2 leucemias congénitas, y también aquí del Hospital de la Mujer tenemos una bebé que durante su seguimiento de seguimiento del embarazo a la mamá le hicieron un ultrasonido y en el tercer trimestre le vieron un tumor en el hígado a la bebé, entonces nació aquí y nos la mandaron para allá y está viva la niña, tiene un hepatoblastoma, ahorita debe tener como unos 12 años, no, como 10 más o menos. Pero sí, cuando tengamos la sospecha es dónde estoy, a lo mejor de los que están en formación, los internos van a estar en el servicio social, ¿qué le tengo que hacer? Lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿está estable? ¿No está estable? ¿Lo estabilizo? ¿No lo puedo estabilizar? Siempre, siempre, siempre hay que referir al niño con sospecha de cáncer a un hospital donde sepamos que existe o un oncólogo o un hematólogo pediatra. Entonces, para finalizar, pues el diagnóstico oportuno nos va a incrementar la posibilidad de vivir de cualquier niño. Básicamente, quien tiene que tener estas capacitaciones indispensables, los médicos de primer contacto. A mí me encantaría que también los maestros y los padres de familia lo conocieran. En el adolescente deberíamos de tener, yo hablé de algunos casos específicos, pero los tumores germinales en el niño, por ejemplo, del testículo, les da pena decir que tienen un testículo más grande que otro. Cuando es tan curable, llegan con testículos muy grandes y a veces ya con metástasis, tanto a abdomen como a pulmón. Y nosotros además estamos trabajando en el hospital infantil, ya el servicio de oncología tiene 33 años y ahorita tenemos colaboraciones tanto nacionales con algunas asociaciones, pero sobre todo tenemos un convenio que yo estoy muy contenta, que es el convenio con San Judas, con Estados Unidos. Muchas veces piensan San Judas te da dinero, te da cosas, pero no. Trabajamos con San Judas en programas donde vas a mejorar los protocolos, la atención y se involucra no solamente al área de oncología, sino a todo el hospital y hemos visto resultados muy buenos. Es un convenio internacional con programas educativos para el personal que trata a los niños y si lo hacemos de manera correcta, pues la supervivencia incrementa también. Perdón, esta foto es de un doctor en Estados Unidos que se llama Norman Jaffe, acaba de fallecer el año pasado. Es el doctor que más sabía de osteosarcoma en el mundo. Esta foto a mí me servía, yo como oncóloga tenía la clínica de osteosarcoma y entonces era clásico que el papá no le corte la pierna y prefiero que se muera con la pierna, que le corten, cosas así de feas. Entonces yo les mostraba esta foto, porque esta foto es de pacientes que se tratan en el MD Anderson en Houston, que es el hospital donde solamente te puedes tratar que tengas muchísimo dinero. Entonces, la mayoría eran de ingresos altísimos, o sea, los papás hasta millonarios, y de cualquier manera, a pesar de tener toda la posibilidad económica, ellos para salvar su vida había que cortar la pierna. Entonces, a veces los papás decían, es que me la va a cortar porque no puedo pagar o porque necesito más dinero. O sea, no depende de eso, depende del avance que tenga el tumor y quitar la pierna significa salvar la vida. Y entonces el doctor tenía este grupo y cada año se iban a esquiar, ¿no? O sea, aunque no tenías una pierna, era como, no me importa, voy a hacer un deporte donde ocupo las dos piernas, también las puedo hacer con una. Entonces siempre ponía o me servía esta foto para decirle, mire, este tiene toda la lana del mundo y de todos modos su papá decidió cortar la pierna y que el niño esté vivo y a lo mejor grande va a tener una prótesis que no se le va a notar. Y de nuestros pacientes, pues también nuestra supervivencia es muy buena. Y a lo mejor esto me sirve también para la gente que va iniciando. O sea, ¿cuántos se curan? Muchos. Y no solamente se cura el niño con cáncer. Esa idea de que toda la vida va a estar enfermo es falsa. El niño con cáncer que se cura puede ser un niño, una persona productiva para la sociedad. Puede tener hijos, puede casarse, puede ser profesionista, puede tener un buen oficio. Entonces, este niño, por ejemplo,
Está ahorita estudiando en Estados Unidos. Es un niño que tuvo un linfoma a los 14 años y que le preguntaron en algún foro que lo invité de supervivientes ya grande, oye, pues tú tenías 14 años y tenías cáncer y era una bola grande que tenía en el mediastino. Seguramente tú ya sabías que te ibas a morir o que te podías morir porque a los 14 años ya sabes lo que es la vida y la muerte. Y le preguntaron cómo lo afrontaste, cómo hacías para olvidarte de que te podías morir. Y les dijo, aprendí a tocar el violín. Entonces tocaba el violín y se me olvidaba. Ya más grande, estaba él en un grupo purépecha de música purépecha que estuvieron en Centroamérica, en Sudamérica, pero hacía algo, por ahí tenía una foto, y iba en las noches a los hospitales a tocar el violín a la gente que estaba en las salas de espera. Pero además es economista, se fue a Estados Unidos, ahorita está estudiando una maestría en mercadotecnia y es empresario, exporta aguacate de Michoacán a Estados Unidos. Entonces les digo, es así como de mis orgullos, ¿no? Cada año sigue viniendo a verme al consultorio, ya no puede ir al infantil porque ya tiene más de 30, pero bueno, es uno de los ejemplos de que el niño se cura y se cura bien. Le va a gustar a las chicas. Él tuvo una leucemia antes del año de edad y es también muy agresivas las leucemias en los niños pequeños. Esta foto es de ese entonces. Y bueno, aquí lo vemos, ¿no? Se nos pasaron los esteroides en la leucemia, pero es nutriólogo, no solamente se dedica al fisicoculturismo, sino es profesionista y es instructor. Las que vivan en Zamora lo pueden buscar, y les da además el plan de alimentación, ¿no? Esto es lo padre de ser oncólogo, es lo bonito de saber que si haces las cosas bien, puedes tener estos resultados. Y bueno, creo que sería todo. Muchas gracias. Preciso, macizo, conciso y muy agradable la plática, doctora. La conferencia del día de hoy ha sido para nosotros muy valiosa y esperamos que que es un tema que tiene mucho sobre la prevención, pues nos sirva a todos en la familia y en nuestra labor diaria, el saber reconocer a tiempo cuando es un niño que puede tener un cáncer. Muy agradecidos, doctora, por su presencia, por su participación, por su disposición siempre hacia nosotros, y a nombre del hospital, de la Secretaría de Salud, me permito hacer la entrega de su reconocimiento por esta plática del día de hoy. Muchísimas gracias y un aplauso, por favor, para él. Muchas gracias. A ustedes. Bien.